porque sigue siendo miembro del Parlamento hasta que no oficialicen su divorcio. Y si está acá es porque ella nos conoce bastante, sobre todo nuestros procesos electorales, presidió una importante comisión electoral de la Unión Europea durante las elecciones del año pasado y viene ahora para darle seguimiento al trabajo que hizo la comisión, en particular estudiar qué reformas electorales están haciéndose verdaderamente en nuestro país. Cuéntenos, por favor, con quiénes se ha reunido para hacerse una opinión crítica y severa de lo que se está avanzando o no en nuestro país para que las próximas elecciones den lugar a menos críticas de la parte de usted. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Primero quiero decir que estoy aquí también porque el Parlamento Europeo quiere tener un partenariado muy estrecho con Perú. El Congreso de Perú es el único de América Latina con el cual tenemos una cooperación tan profunda, y estoy aquí también para identificar las prioridades también de los congresistas, de las comisiones, de los funcionarios públicos, porque es importante fortalecer la institución del Congreso y cómo se hace legislación. Y en ese sentido, el Parlamento Europeo sabe mucho porque nosotros hemos cambiado mucho en los últimos años. Así que se trata mucho de este tipo de cooperación con un presupuesto que viene del Parlamento Europeo, con visitas de expertos, de varias cosas. Pero claro que al mismo tiempo, como en ese momento, y eso me encanta, en ese momento se habla mucho de la reforma electoral, porque de un lado se trata del grupo de trabajo que funcionó en el Congreso, pero al mismo tiempo vi que también el gobierno estaba muy interesado y salió con unos puntos, el Jurado Nacional de Elecciones también con su propuesta, la Asociación Transparencia con su propuesta, y la verdad es que coinciden en muchos asuntos y también claro que hay una coincidencia con las recomendaciones que hemos hecho al final de nuestra misión de observación electoral. Así que yo lo veo como un punto de optimismo, ¿no? Porque, mira, se habla de la reforma electoral. Ahora, claro que es importante cuál tipo de reforma. Nosotros hemos dicho siempre que recomendamos una reforma amplia, duradera, y ahora veo que hay debates también en el Congreso, también en el propio Fuerza Popular, donde fue la señora que encabezó el grupo de trabajo, Patricia Donaire. Si lo pueden hacer completamente ahora, hasta 15 de diciembre, para ser listo para las elecciones del año que viene, o si van a elegir unos puntos importantes y después van a continuar a trabajar. Claro que yo pienso que sería mejor, ¿no?, de tener una reforma amplia ahora, pero al mismo tiempo quiero ser un poco pragmática. Y si la verdad van a trabajar en unos puntos que son los más sensibles, no puedo decir no lo hagas porque es importante. Sabes que nosotros siempre hemos hablado del financiamiento de los partidos políticos y de la campaña electoral. Si de verdad quiere hacer un cambio, eso es muy importante, ¿no? Es un asunto importante. Además, para limpiar la vida política es necesario hacerlo. Y limpiar la vida política es un paso importante a la buena gobernanza. Buena gobernanza, de que sé yo, es una prioridad de la OECD, y Perú quiere mucho adherir a la OECD. Así que yo lo veo también en esta forma más larga, ¿no?, de cómo trabajar en Perú. ¿Qué van a hacer también con la reelección de los alcaldes, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con otras cosas que eran más sensibles, ¿no? Entregas de dádivas, exclusión o sanciones graduales. ¿Usted es partidaria de la exclusión o prefiere? No, nosotros hemos pedido gradualidad en las acciones. En la cuestión de las dádivas. Sí. Y también se trata de cómo evitar la incertidumbre que pasó el año
pasado, porque fue la Con verdad. Acuña. Sí, con todo, porque hasta sí, exactamente, y hasta el último momento, sabes que fueron muchos que se retiraron, unos que fueron excluidos, y eso no ayudó el proceso electoral. La primera vuelta, que después sí que era mucho más fácil. Y yo creo que es importante hacer al menos una reforma para evitar ese tipo de incertidumbres. ¿Qué va a hacer con el voto preferencial? Por ejemplo, porque una vez más en nuestras recomendaciones fue en ese sentido. El voto preferencial es una pelea entre los candidatos del mismo partido. Mejor será de tener no sé, unas primarias con la participación de órganos electorales del Pero país. las primarias, y ahí terminan también teniendo problemas, radicalizan generalmente los candidatos. Mire lo que ha pasado con Trump, con Sánchez. No son tampoco la panacea las primarias. No son, pero... Me parece que Richard May es un politólogo que hace años estudió eso. Generalmente el militante de base es más radical que el resto de la sociedad y termina eligiendo un candidato más radical de lo que debería ser. Puedes mirar también lo que pasó en Francia, ¿no? Con las primarias, ¿no? También en la derecha y también en la izquierda. Pero no, antes que excluyeron a Sarkozy. Cuando excluyeron a Sarkozy. Así que, bueno, son simplemente recomendaciones. Le toca, por supuesto, al Congreso peruano, y no solamente al Congreso, creo yo, a toda la sociedad peruana, de ver cuáles son las mejores formas de continuar. Pero es importante, ¿no? Porque Perú, yo siempre digo, Perú para la Unión Europea es un país muy, muy importante. Y ahora, como regreso con ese tipo de cooperación de Parlamento, es la prueba, ¿no?, que lo que dijo yo era verdad. Nos interesa mucho un Perú fuerte, un Perú que se desarrolle como un país demócrata, con partidos fuertes, y hay que trabajar en eso, ¿no? También en la vida partidaria, no solamente a nivel central, sino también a nivel local. Y creo que una reforma amplia podría servir. Es difícil saber si vamos en el camino correcto, no como país, sino como mundo, cuando vemos las estructuras partidarias y las nuevas formas de representación que buscan los jóvenes, la crisis de partidos políticos, incluso en países con legislaciones y sistemas bastante estructurados, es la nueva tendencia en el mundo. ¿Estamos mirando bien? ¿Estamos reaccionando bien? ¿O simplemente estamos en una etapa de transición? Parece bastante complicado, porque... Sí, pero ¿no? el mundo ha cambiado mucho. Y va a continuar a cambiar. ¿Y los partidos han cambiado y los sistemas electorales han cambiado lo suficiente? No, los partidos todavía están resistiendo. Mira, cuando miro yo, por ejemplo, La Valla, 4% para inscribir un partido en Perú, mejor diciendo, no queremos otros partidos, y así lo entiendo. 4% es demasiado. Muy alto, es demasiado. Es el único país en América Latina, ¿no?, que pide tantas firmas. Pero no solamente en América Latina, yo no lo vi una cosa así en todo el mundo. La verdad creo que es la más fuerte, ¿no?, que existe en el mundo. Y eso porque para preservar los partidos que existen en este momento. Eso quiere decir que no, el mundo cambia, los jóvenes sobre todo cambian, pero los partidos prefieren tenerse con sus, no sé si privilegios, que no se trata siempre de privilegios, pero es el statu quo que quiere... Los riesgos de no adaptarse a estas nuevas formas... ¿a qué nos van a llevar? ¿A populismos? Sí, esto es el peligro, pero si miramos en todo el mundo, esto es lo que pasó. ¿Sí? Si miramos, por ejemplo, en España, fue también, ¿no?, este tipo de falta de confianza en la clase política que al final hizo que otros partidos aparecieron y se articulan bastante bien. Mucho el financiamiento ilegal. Se descubrió en el partido catalán, se descubrió en el PP. Sí. El financiamiento ilegal hizo mucho daño a pesar de los controles. Sé lo que pasa muy bien en España, pero no solamente en España. Con el populismo viene también un tipo de relaciones que no son de verdad la más morales con otros países que
puedan tratar de influir decisiones en varias partes del mundo, incluso en el Parlamento Europeo. Se habla mucho y se hablaba y hay pruebas de financiamiento que viene de Rusia para unos grupos políticos. Así que sí, hay que evitar el populismo y por eso hay que modernizarse, porque es importante que la ciudadanía y sobre todo los jóvenes tenga confianza en la vida política y en la clase política. Señora Weber, hay un punto que usted prometió desarrollar en el informe final, yo no lo leí nunca, que es la actitud de la prensa y de las redes sociales. Yo recuerdo que usted estaba impresionada por lo que vio en el Perú respecto de esto. ¿Qué conclusiones han sacado sobre la prensa y las redes sociales en el proceso electoral peruano? Y yo creo que la prensa, bueno, y eso fue la conclusión, la prensa jugó un rol muy importante en las elecciones y sobre todo en la información de la población. Las redes sociales, creo yo que por primera vez, ¿no?, fueron muy, muy activos y es la forma de comunicación de los jóvenes, creo yo, es la forma de comunicación para el futuro. Sabes que ayer hemos hablado con el oficial mayor y otros del Congreso y de verdad ese tipo de cómo comunicar con nueva tecnología en este nuevo ambiente, cómo comunicar a la ciudadanía qué se hace en un Congreso, que es el Congreso de Perú, que es un otro parlamento del mundo, es muy importante. Pero la prensa en Perú, bueno, sobre todo hablo de prensa central, porque en varios lugares es una pregunta si hablamos de prensa de verdad o no, pero la prensa a nivel central en Perú creo yo que fue muy, muy activa y todavía lo es. Yo llegué solamente hace unos días, pero a las 6 de la mañana estoy mirando, a las 10 de la noche estoy mirando debates y me impresiona mucho. Es una vida de prensa, es una vida no solamente política, sino ciudadana, que es muy cívica, ¿no?, que es muy activa. Nos alegra que vea nuestro país desde ese ángulo, señora Renate Weber. Gracias por su visita, que tenga una fecunda estadía en nuestro país y nos contará qué acuerdo firma con el Congreso para mejorar nuestros procedimientos electorales. Son las 8:46, pausa y regresaremos con otro extranjero, esta vez especialista en corrupción.